hablar sobre cómo descodificar el sobrepeso. Un ejemplo era otro, ¿cuál era? ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué no puedo perder peso? Precisamente es el nombre trampa, porque es que en la naturaleza no hay nada que se pierda, todo se transforma. Con lo cual, si queremos perder peso, no lo vamos a conseguir, estamos predestinados a mantenerlo. Quería agradecer antes de comenzar esta charla al centro que nos propuso este espacio donde ya hemos estado con algunas caras conocidas cuando estuve en noviembre haciendo el curso introductorio y volvemos para charlar un rato sobre un tema específico. Yo me presento, mi nombre es Ángeles Bonner-Félix, para quienes no me conocen, y vengo como representante de la Escuela de Descodificación Biológica Original. Estamos empezando ya de aquí en Adita, unos días, empezamos el curso de descodificación, en donde estaremos durante 8 meses con personas que tienen interés en hacer un trabajo personal e investigar un poco más adentro y además formarse en un tema como es la descodificación. ¿Quiénes no conocen nada de lo que es la descodificación? Nada de nada, ¿no? Vamos a hablar hoy de la descodificación, pero haciendo hincapié en un área muy específica como es qué es lo que acumulamos en nuestro cuerpo y que nos cuesta tanto trabajo soltar, dejar ir y que podamos estar además no solo con menos peso que tenemos en algún momento, sino también con un estado de salud. Por un lado, decimos, la descodificación es una forma de acompañar a la persona que ha vivido una situación de estrés, pero no de cualquier estrés, sino de una tonalidad muy específica, que se basa en lo que el doctor Hammer ha llamado las 5 leyes. Las 5 leyes biológicas y que de alguna forma lo que explican es por qué el síntoma tiene una razón de ser en la vida de la persona. Y esto es como plantearse, pues, que si yo tengo un tumor, y si yo tengo un problema en la tiroides, y si yo tengo un problema en mis huesos, una artrosis, una artritis o un problema en un tendón, también es porque está explicando algo. Pues sí, todos tienen una explicación y esa explicación no excluye ningún otro tipo de tratamiento, ni psicológico ni médico, sino que complementa totalmente lo que yo estoy buscando como respuesta. Voy al médico, me da un diagnóstico y por otro lado lo que voy a buscar es qué he vivido yo, qué ha ocurrido en mi vida, que tenga una justificación. Y ahí es donde acompañamos a la persona, que encuentre de alguna forma por qué mi cuerpo ha tenido que utilizar la biología para desagotar algo que se produjo en mi vida. Y cuando digo desagotar es porque hay un bloqueo de tipo emocional que no ha podido encontrar un camino de expresión de otra manera. A veces tenemos lapsus, por ejemplo, cometemos errores o tenemos un accidente o ocurre algo que me permite vaciar un contenido de estrés específico que tenía ahí guardado. Pero no siempre ocurre así. Y cuando no ocurre de esa manera, el cuerpo va a utilizar la célula específica que habla la función, metafóricamente hablando, la función del bloqueo que hemos vivido. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer en forma de síntomas. Lo va a hacer a través de mi formato, de mi altura, de mi tamaño, de dónde he acumulado, si ahora hablamos
de la grasa, de dónde he acumulado, por ejemplo, la grasa, o dejar abierto aquí, así no. ¿De dónde he ido a ubicar? ¿Por qué? Porque el cuerpo o el síntoma va a manifestar y va a ser el resultado de lo que mi cerebro, a nivel arcaico, la parte más primitiva, ha considerado un ataque y ha considerado un peligro. Y da igual que el ataque sea real o imaginario. El tema es que si mi inconsciente lo ha considerado un peligro, va a tener que poner una protección, va a tener que poner una solución. Y eso es lo que miramos con la descodificación. El sobrepeso es la solución ¿a qué? Y ahí es cuando vamos a encontrar, según la forma, según la ubicación, según el tiempo, según la cantidad de kilos, dónde está ubicado ese peligro. Y todo comienza, todo se inicia por una situación que llamamos de bioshock o de conflicto biológico. Un conflicto biológico es un evento, una historia que he vivido en un determinado momento que ocurre de manera totalmente inesperada, que además de ser inesperado tiene la connotación de dramático. Si es inesperado, pero ahora nos traen una caja de bombones, nos vamos, no está esperado, no está en el guión, pero no me va a provocar absolutamente nada. Además de alegría, o al que le guste el chocolate, pues mira, se va a sentir bien. Pero si es inesperado y es dramático, empieza a aumentar el estrés. Inesperado, dramático, le agregamos algo que es sin solución. En un determinado momento no encontramos la respuesta para poder solucionar la historia que hemos vivido y sobre todo que no tiene expresión, que me lo he quedado callado. ¿Pero qué me he callado? La vivencia profunda. Me he callado si en un determinado momento he sentido miedo a morir y mis tripas se han revuelto, o me he callado si he sentido el abandono profundo y también ha habido algo en mi interior que se ha quedado anclado. Eso es lo que me he callado. No me he callado la anécdota, porque la mayor parte de las veces cuando vivimos un evento, a veces nos encontramos con otro, voy y se lo cuento, yo te cuento toda la historia. Me encuentro y, ay, es que me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Pero lo que me ha movido profundamente es lo que yo no he podido expresar. Y ese es nuestro trabajo, ir a buscar ahí no solo el instante en el que ocurrió, sino cómo lo vivió. Porque lo único que va a determinar que tengamos un síntoma es la manera de vivirlo. De alguna forma, como dice Naroski, algunas palabras abren heridas, sí, cuando las vamos a revisar hay que abrir la herida anterior. Hay que ir a buscar a ese niño o a esa niña pequeño que ha sufrido para poder ayudarlo a sanar. Por eso, de alguna forma, han habido momentos en que hay una herida, pero es que también otras nos han abierto camino. Otras hacen que esa traba, esa piedra que había en mi camino, yo pueda ayudar a moverla para seguir creciendo y seguir evolucionando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el momento en que yo vivo una historia con una determinada tonalidad, mi cerebro capta la tonalidad de esa vivencia y le indica al órgano exactamente la forma en que yo he vivido para poder hacer a través del órgano la evacuación del estrés. Con el tema de la grasa y del agua, que son los dos grandes factores que hay alrededor del sobrepeso, va a ser eso. Y yo puede que interprete que tener un montón de kilos de más que me impiden moverme con agilidad, que me traen problemas de salud, que me han alterado mis hormonas, todo lo que queráis puede ocurrir.
yo puedo interpretar, yo con mi cabeza, con mi consciente, puedo interpretar que eso no es nada eficiente ni nada inteligente. Pero es que mi cerebro lo único que ha hecho es obedecer a lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo le puedo decir después de que no está haciendo su trabajo? Lo está haciendo de manera excelente. Y ahí donde he tenido el drama, ahí donde he vivido el peligro, ahí donde he sentido que había un depredador corriendo detrás mío, ahí voy a poner la protección. Que después no me guste, bueno, puede que no, pero eso no quiere decir que no se haya hecho el trabajo de manera excelente. Por eso decimos que el cerebro es eficiente, pero no es inteligente. Y ahí es donde tenemos que utilizar también nuestra inteligencia, nuestro trabajo emocional, bajar a las tripas para ir a buscar cómo podemos reconvertir la historia. Y las historias que ha materializado el órgano no han sido de cualquier forma. La enfermedad, el síntoma, la forma de mi cuerpo no es un proceso anárquico como nos cuentan, sino que tiene una lógica, sigue una lógica absoluta y sigue la lógica de dar respuesta al conflicto. Y esa lógica biológica, en el caso del sobrepeso, habla de dos grandes elementos. Tenemos sobrepeso por agua o tenemos sobrepeso por grasa o tenemos sobrepeso por las dos cosas conjuntamente. A veces, cuando el sobrepeso es por el agua, lo que ocurre es que hay un conflicto que afecta al riñón, a una partecita del riñón que es el túbulo colector. Y lo que va a dar es un sobrepeso en la persona como de estoy hinchada. Estoy hinchada, completamente hinchada a nivel global y sobre todo se va a ver mucho en la cara. La hinchazón a nivel de las ojeras, de los párpados, de la zona de la mejilla, que es donde acumulo, y después el edema global. Y cuando es por grasa, vamos a ver la acumulación de la grasa en determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, tengo grasa en los brazos, tengo grasa en el abdomen, tengo grasa en las piernas, como alrededor de los muslos. Tengo esa grasa, por ejemplo, de barriguita cervecera. Está ubicada, digamos que es diferente la localización. Está ubicada en determinadas partes del cuerpo con mayor preponderancia. Se acumula, por ejemplo, como un flotador, o lo vamos a tener en piernas que son más de maceta, de macetas es, ¿no? Sí, igual. Si lo que vivo es la sensación de miedo y de manera permanente, como que puede aparecer un peligro por cualquier lugar y no voy a poder reaccionar, o temo ser agredido y quedarme solo, por ejemplo, aquí vamos a tener de los dos. Cuando hay esta combinación, no habla de una sola parte. Aquí hay de agua y de grasa. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Que cuando hay el aumento de peso y estamos hablando de agua, va a subir de forma rápida. Cuando la persona vive un conflicto que se trata de vida o muerte, el miedo por mi existencia hace que aumente de peso rápidamente. Cuando alguien dice, es que en 4 semanas ya me había puesto 10 kilos, es casi seguro que no es de grasa, es de agua. Y de la misma manera que subo rápidamente, bajo de peso rápidamente. Igual. O sea que cuando se descodifica un problema que tiene que ver con el riñón, como decía antes, que es el aumento de peso rápido, cuando se descodifica también se baja rapidísimamente. O sea, la persona puede empezar a orinar con mucha frecuencia y bajar de peso. Pero es el conflicto de encontrarse
ante la nada, de tener una gran inseguridad en la vida, la angustia por el futuro, es por mi miedo a la existencia. Esto ocurre muchas veces cuando alguien recibe o un diagnóstico que lo coloca en una situación de riesgo y teme por su existencia, o cuando ha tenido la sensación de estar solo y abandonado. Muchas veces haberte quedado solo en un hospital, porque eso es típico de una persona que está hospitalizada, que se hinche, que se inflame, que se dematice. ¿Por qué? Porque la vivencia es, me encuentro solo en el mundo, y nos choca, nos lleva a nuestra vida de cuando estuvimos solos en algún momento de nuestra existencia. Y para evitar esa sensación retengo líquido. Por eso digo que es algo como muy rápido, se puede evidenciar de manera muy rápida. En cambio, cuando es de grasa, uno sube progresivamente, pim pam, poquito a poquito. Vamos subiendo peso. Un día me cambio, me pongo los pantalones y no me abrochan, no me entran. Acabo cambiando de talla. Después me pasa lo mismo con la siguiente talla y tengo que volver a cambiar. Y ya voy cambiando mi vestuario, no me voy dando cuenta y me voy adaptando a la situación. Es completamente distinto de lo otro. ¿Y qué vamos a mirar? Igual que la función del agua es hacerme sentir dentro de un medio en el que he estado durante mucho tiempo, los 9 meses de mi embarazo, y que además compone casi la totalidad de mi cuerpo. La mayor parte de mis células contienen agua, con lo cual cuando yo estoy en un medio acuoso me voy a sentir segura o seguro. Con respecto a la grasa, ¿cuál es la función? Siempre vamos a descodificar mediante la función que está alterada, porque me está dando la respuesta de qué es lo que yo he vivido. La función de la grasa es protección, ser fuente de energía. En una de las transparencias anteriores, no lo dije, pero había puesto el azúcar, que se va a transformar después en grasa. Lo que está como función biológica dándole al cuerpo es energía. Por lo tanto, una de las importantes descodificaciones que vamos a tener que hacer es reservorio de qué, yo qué es lo que estoy guardando, para qué me estoy preparando y juntando energía, a dónde tengo que ir a luchar. Si yo guardo energía, ¿qué sería? Ahora guardo armamento, es porque tengo la idea en mi cabeza de que tengo que ir a alguna lucha. Si yo guardo combustible en mi interior, es porque tengo que ir a hacer algo en otro momento. Pues se trata de averiguar qué es lo que estoy buscando. Es reserva. Y reserva porque en algún momento no hubo. Si en mi familia, si en mi historia, en algún momento no hubo para comer, o hubo carencia, o faltó, o quizás hubo, pero no es que hubiera fuera. Quizás estuvo administrado por nuestros padres, pero nosotros sentimos la carencia. Lo que voy a hacer es guardarla. Si en nuestras familias hubieron personas que tuvieron que desplazarse y en esos viajes que tenían que hacer no tenían, espérate que yo ya voy a guardar en mí. Por si algún día me falta. Para evitar entrar en contacto con el sufrimiento, ya lo voy a llevar puesto. Por eso vuelvo a decir, puede que la solución sea eficiente, pero no es inteligente, ni creemos que sea lo que tiene que haber en ese momento. Pero la reserva yo ya la llevo conmigo. Otros pueden tener un comportamiento de tener la heladera de su casa completamente llena, de arriba abajo. Es lo mismo, o me lo pongo en el cuerpo o lo pongo fuera, pero estoy teniendo el cuidado de que no me falte en algún momento. Hay gente que va a sus armarios y tienen 10 kilos de arroz.
que se los van a comer todos juntos, que todos los días hacen paella, no me lo creo, pero que están haciendo una reserva, casi seguro que sí. Porque lo que no consumo y estoy manteniendo en mi interior está haciendo de apaciguador del hambre que se pudo haber vivido, o del hambre que pude haber vivido en algún momento. La grasa tiene otra función biológica, que es ser protección mecánica. Si yo ahora me golpeo, ahora me pego un golpe y tengo una cámara de grasita, seguramente eso me va a evitar un dolor. Por lo tanto, metafóricamente hablando, lo que voy a hacer es protegerme. ¿De qué? O de la mirada del otro, o de los golpes físicos que pueden llegar a ocurrir, o de los golpes que son una agresión. Un niño al que se le pone una mirada de dureza encima va a intentar ponerse capas de grasa para evitar ¿qué? Sentir el dolor que me está dando esa mirada. Pero también tiene otra función, que es protección térmica. Por lo tanto, la grasa, ¿verdad que decimos, es que tienes poca grasa, por eso tienes tanto frío? Que a veces se hace esta expresión, se usa. Pues cuando yo vivo en un ambiente muy frío, a nivel emocional, cuando no hay afecto, cuando no hay cariño, cuando no hay manifestación, me voy a proteger también. Voy a protegerme para evitar sentir el dolor de no tener el cariño de mi padre, de mi madre o de los que me han acompañado en mi educación. Y luego también la grasa está para sostener los órganos, para poder ubicarse y que no anden sueltos dentro del cuerpo, para resistir, me permite mantenerme. Si ahora tengo que correr o hacer un deporte, ¿qué hacen los futbolistas antes de jugar un partido? ¿Qué es lo que comen? Pasta, ¿no? Sí. Unos buenos fideos, unos buenos espaguetis, para poder resistir. Es lo que estoy utilizando. Por lo tanto, la resistencia, cuando yo sé que tengo que aguantar durante un tiempo en una lucha o en una situación de me tengo que cuidar, también voy a utilizar la grasa, también la voy a tener como reserva para poder permanecer en el tiempo. Y luego hay otras funciones biológicas, que es la grasa, el colesterol, también está en las paredes celulares, en las paredes y en la membrana de cada una de las células. Y la otra función es la transformación hormonal. Me permite hacer la constitución de determinadas hormonas. Con todo este abanico de funciones que tiene la grasa, vamos a encontrar el para qué yo la estoy utilizando en algún momento. Y lo que vamos a rescatar es cuál ha sido la manera de vivir. ¿Cómo he vivido? Si yo vivo agresión, una agresión desde un insulto a una agresión física, a una mirada, como decíamos, me voy a tener que poner la grasa en una determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que han vivido tocamientos, abusos sexuales, situaciones duras a nivel sexual. ¿Dónde van a ir a poner la grasa? En la parte que pueda llegar a protegerme. ¿Dónde voy a tener la grasa? En la parte interna de las piernas, para que evite el contacto sexual. Y en toda la zona cercana al pubis. Cuando esa agresión ha sido directa a alguna parte de mi cuerpo, por ejemplo, tengo que ser el pilar para poder sostener toda esta familia o todo este dolor que estoy llevando. Vamos a ver cuerpos que son como columnas. Voy a tener la grasa ya no en una sola parte, sino ubicada como formando una columna. ¿Para qué?
para poder mantenerme firme. Si además de agresión he vivido, por ejemplo, una pérdida de referentes, lo que significa que yo no sé dónde estoy ubicado, me quedo como muy descolocado en un lugar, lo que haré es esto que decía de retener el agua de forma generalizada, porque me va a permitir, en ese caso, tener la sensación de que existo de alguna forma. Luego puedo haber vivido situaciones de abandono y me voy a dar cuenta de que estoy reteniendo o grasa o agua a nivel de abandono porque la cifra de la que estoy hablando, la cifra significa cuando alguien quiere bajar de peso, la pregunta sería, ¿cuánto quieres bajar? Y lo que quiero bajar, si se trata de un abandono, por lo general, está en relación con algo que tenga que ver, o el momento del abandono, o los años que lleva la persona que todavía no ha cerrado el duelo, o los kilos que yo no quiero soltar, tienen que ver con esto. Por ejemplo, si yo ahora viene alguien y le pregunto cuánto es o cuál sería, porque la pregunta que hacemos es cuál es tu peso ideal. Partimos de lo que es el ideal para la persona. Vale, y ahora ¿en cuánto estás? Y me dice, mira, del peso ideal a lo que yo tengo hay 27 kilos que están de más. Ok, y esos 27, ¿a ti qué te dicen? Para nuestro inconsciente, la cifra siempre va a mantener la figura de algo que para mí ha sido doloroso. A veces la relación es, es que cuando tenía 27 años me separé y ahora llevo conmigo los kilos que he ido poniéndome cada año. ¿Por qué? Porque no he podido hacer el duelo de aquella situación. Retengo conmigo aquello todavía. En otros casos, dicen, por ejemplo, los kilos que me sobran son 5. Y quizá la persona, por ejemplo, si fuera una mujer, ha estado embarazada y en el 5º mes pierde al bebé. Llevo conmigo esto. O tengo 3 kilos y se ha producido un aborto en el 3er mes, o ha perdido un niño con 3 años. La cifra habla de algo que es muy, muy específico y hay que ir a buscar dónde está. Para no sentir el abandono, yo me lo dejo en el cuerpo. Insisto, el cerebro va a cumplir con aquello que le estoy pidiendo. También puede haber lo que se denomina un conflicto de líquidos, que es un conflicto claro de haber pasado una situación alrededor de líquidos. Por ejemplo, he estado en el... Hoy justo veíamos un conflicto de líquidos que he estado, me caigo en una piscina o he estado en peligro en el mar. A partir de ese momento la persona entra también en un conflicto de riñón. Por ejemplo, descodifiqué que con una persona que había aumentado 30 kilos de golpe, y esto ocurrió después de haber vivido una situación, un accidente en el mar, en donde la relación para mi riñón es: estoy en absoluto peligro porque puedo morirme ahogado, y si tengo lo que llamamos al principio un miedo por mi existencia, voy a retener líquidos una vez más. Con lo cual, el riñón se pone a trabajar a toda marcha para poder mantenerme con vida una vez más. Y están todos los miedos. En el caso de la grasa, decimos que cuando manteníamos el azúcar en el interior, vamos a buscar contra qué estoy luchando.
porque a veces lucho con lo inexistente, ya que somos como un poco Quijotes que vamos a o aumentar la presión, hacer una hipertensión arterial, o aumentar la glucemia, hacer una hiperglucemia, o a pedirle a mi páncreas que trabaje a toda marcha. ¿Para qué? Para poder prepararme para la lucha. Pero ¿qué ocurre? Que yo preparo el cuerpo y le pongo más terrones de azúcar, de alguna manera, transformado en grasa, pero después no lo gasto. Porque lucho dentro de mi cabeza y me preparo para la guerra y estoy todo el tiempo peleando con algo contra lo que nunca voy a ir a luchar, físicamente hablando. ¿Qué ocurría en la época? Y por eso ahora está muy de moda la dieta paleolítica. Que tenían que prepararse para ir a cazar el mamut. Y para llegar al mamut tenían que caminar, desplazarse. No es que lo tenían enfrente. Yo hoy abro la puerta de mi casa, cruzo la calle y tengo un supermercado. En la época de los primitivos no pasaba esto. Yo hacía muchísimo ejercicio para poder conseguir el alimento y una vez que lo tenía, lo podía compartir, tenía que prepararme automáticamente para ir a buscar más, porque tampoco teníamos heladera ni freezer para poder conservarlo. Con lo cual era un continuo de estar obteniendo el alimento, consumiéndolo y gastándolo, y hacía ejercicio. Yo no me imagino en la época de los primitivos una obesidad de 140 kilos, de 150 kilos. El Obélix famoso de los dibujos es consumo, 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 pero también voy a gastar. Soy fuerte, consigo el resultado. Nosotros no tenemos esta posibilidad, porque hoy, materialmente hablando, no es que tengamos que ir a cazar un mamut. Por lo tanto, no hacemos esa otra parte que en otro momento se hacía. Y acumulo para enfrentarme a la adversidad sin llegar a gastarlo. También hay un miedo anticipatorio. Un miedo anticipatorio hacia la lucha y un miedo anticipatorio a lo que va a pasar a nivel de carencia, como decíamos antes. ¿Y esto qué hace? Que mi estructura, que mi cuerpo se vaya preparando para la protección, para la defensa, para la lucha, para poder resistir en el tiempo. Y me preparo, como digo, y no lo consumo. Por lo tanto, todo el excedente de lo que queda se va a acumular en mi cuerpo en forma de grasa. Por lo tanto, cuando miramos el sobrepeso, vamos a tener que poner una visión que sea multifactorial. No hay una historia detrás del sobrepeso. Hay muchas historias a revisar detrás de cada uno de los kilos que tenemos de más. La primera a revisar es que el cuerpo no va a permitir, la naturaleza no va a permitir perder nada. ¿Y qué hemos estado haciendo? Que cada vez que tenemos unos kilos de más, hago una dieta y pongo al cuerpo en estrés. Es la primera situación después de la que ha llevado al sobrepeso que me sigue estresando y que mi cuerpo no va a permitir evacuar. Por lo tanto, bajo 5 kilos, espérate, efecto rebote, subo 10. La naturaleza no tiene nada inútil. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene una determinada función. Y por lo tanto, si hay grasa, tiene una función. No me permitirá que yo la pierda. Por eso, cuando hago una dieta, luego hay un efecto rebote. ¿Cómo tenemos que conseguir llegar
a desprendernos de eso que no queremos? Primero, como podéis imaginar, sabiendo cuál es el conflicto que me ha llevado a acumularlos. ¿Dónde está la respuesta? Por eso digo que tenemos que ir a mirar todas las tonalidades conflictuales para poder localizar cuál ha sido el tema que me ha llevado al aumento de peso. Y pueden ser problemas de miedo, de identidad, de protección, de hacer reserva, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tenemos que ir a encontrar cuál ha sido el leitmotiv de esa acumulación. Pero luego, todo aquello que hace que se bloquee. Lo primero que vamos a mirar es cómo observo yo mi cuerpo. ¿Cuánto amor le pongo a las zonas en donde se ha acumulado? Ahí donde yo ponga una mirada, por ejemplo, ahora me pongo frente a un espejo y empiezo a decirme, ay, qué asco me da, mira dónde te has puesto, mira cómo te has puesto de cebolla, allá lo tienes acumulado, ahora no te vas a poder poner el bikini. El bikini. ¿Ah? El bañador. Ahora no te vas a poder poner, y ahora tenemos que ir este fin de semana a la pileta y yo no me saco la ropa de encima. Todo eso nos daña. Si estamos diciendo que la grasa tiene función de protección y yo mismamente me estoy poniendo una mirada de rechazo y me estoy agrediendo, ¿qué creéis que hará el cuerpo? ¿Por qué se llama bloqueante? Porque la propia mirada que me pongo me bloquea y hace que me tenga que poner más protección. Con lo cual, acabaré poniéndome más kilitos cada vez que me quiera menos. Tendré que mirarme de otra manera. Otro conflicto bloqueante es el propio miedo. El miedo a no bajar, el miedo a acumular, lo que hace es que vuelva a protegerme. Si antes decía que uno de los conflictos es el del miedo, y por eso el miedo por mi existencia, y por eso aumento de peso rápidamente por el agua, en cuanto tenga miedo, mi cuerpo lo único que va a hacer es darme respuesta y ponerme más, para que yo deje de sufrir. Otro conflicto que vamos a encontrar y que también bloquea es lo que llamamos el juicio. ¿Por qué yo digo que estar con poco peso está bien y tener unos kilos de más está mal? En realidad lo que tengo que mirar es qué ha ocurrido en mi cuerpo para que me ponga ese peso, y no es por una cuestión de que esté bien o esté mal. Todo lo que para mí está bien o está mal entra dentro de un conflicto que llamamos el conflicto del tálamo, en donde hay como una marca. Esto tengo que mantenerlo en el cuerpo y esto tengo que eliminarlo, y mi naturaleza no me lo va a permitir. Esos son los que llamamos conflictos bloqueantes, que si no se desactivan de entrada, ya puedes hacer 25 dietas que seguirán haciendo el mismo sistema de bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Y luego todas las creencias que hay sobre lo que pienso de mí misma, sobre los otros, sobre el mundo, sobre la alimentación. Por ejemplo, ¿qué nos contaron de pequeños? En mi casa se decía, aquí hasta que no acabe no te levantas de la mesa. Y allá te lo ponías todo. Y comías en función del estómago de mamá, no de tu estómago. Y aunque tú tuvieras este tamaño, yo siempre he rondado entre los 40 y los 45, toda mi vida. Desde que me acuerdo, desde mis 10, 12 años que seguí pesando lo mismo. Pero si el estómago de mi madre, que pesaba 20 kilos más que yo, resistía otro tamaño de plato, yo me tenía que comer aquello que le entraba a mi madre y no lo que yo necesitaba. Si un día estamos menos cansados y hemos consumido menos, tenemos total derecho de comer menos. Pero si nos ponen un platazo y encima te dicen
que no me quieres porque no has comido, ay mira, yo con todo el amor que te lo he hecho, y tú dejándolo aquí, y acabas poniéndote todo adentro para seguir queriendo a mamá, ¿no? Y cuando digo a mamá, a lo que sea, da igual, es yo con todo el cariño, ¿no? Cuando me tengo que acabar todo lo que hay en el plato, cuando creo que no voy a tener para comer en otro momento y como ahora, por si en otro momento no hay, lo que ocurre es que me voy a bloquear cada vez que yo quiera empezar a tener una relación con la alimentación diferente. Y va a ser bastante difícil que consiga poner fuera de mí algún kilito. Un ejemplo, cuando decía, por ejemplo, lo de las fechas. Viene una mujer a hacer dieta, tiene 48 años, lleva 30 años en la misma empresa, y esto podía pasar antes. Hoy en día hay crisis, hay situaciones en que las historias cambian y le despiden. ¿Qué significa estos 30 kilos? ¿Qué representan el duelo no realizado de sus 30 años trabajando en la empresa? ¿Cuánto tiempo tardó? Poquísimo. En 6 meses tenía 30 kilos de más. En 6 meses tenía 30 kilos de más. Hasta no verlo, no pudo empezar a bajar. Otra cosa es que después, una vez que hemos descodificado, veamos cuál es la alimentación más sana. No le habléis al cuerpo de dietas. No le digáis la palabra dieta, porque no está preparado todavía para eso. O sea, la palabra dieta nos electriza. Sí que podemos hablar de una alimentación que sea más sana para mí. Yo no sé si es sana para todo el mundo, pero para mí, lo que yo considero que es un buen alimento. Yo no creo que exista ni una dieta que sea mejor que la otra, ni la paleolítica, ni hacer ahora la moda del zumo verde, de coger todo de verduras verdes y licuarlas y te pasas no sé cuánto tiempo. O sea, no hay nada que sea ni mejor ni peor, sino ¿qué es equilibrado para ti? ¿Qué te va a dar la sensación de estar alimentándote y viviendo en armonía con tu propio cuerpo? Utiliza eso. Si para ti es comer de todo de forma equilibrada, pero un poco menos, o dejar de lado un poco más el pan o los hidratos en general, o el alcohol, aprovecha y utiliza eso. Si es que lo que tú consideres que está bien para tu cuerpo, porque va a ser bien, y es lo que va a ayudar a poder regular el peso. Pero primero encuentra de dónde viene, porque va a ser la manera en la que puedas empezar a soltar. Una mujer, 65 años, con 35 es cuando descubre que su pareja ha tenido una relación. En poco menos de un mes aumenta 10 kilos. Cuando se separa, comienza a aumentar de manera progresiva, o sea, tiene 40 kilos de más. Está viviendo primero una protección y luego un abandono. Son conflictos diferentes. Me protejo y luego vivo el abandono. Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que hay tanto sobrepeso de ambos como sobrepeso de grasa. Y todo me lo voy poniendo peso. Espera, voy a pasar a este, si no nos dará tiempo. ¿Qué ocurre cuando hablaba del conflicto del espejo? Que van a suceder dos cosas. Por un lado, yo me miro en el espejo y me doy asco, me repugno. Lo que va a pasar es que entraré en lo que se denomina una hipoglucemia. Va a empezar a actuar un órgano, que es el páncreas, se va a volcar glucagón en sangre y
automáticamente voy a necesitar comer un dulce. ¿Ya ha pasado, por ejemplo, de despertarse de una siesta y tener una sensación como de tengo que salir a buscar una cucharada de dulce de leche? ¿O solo me ha pasado alguna vez a mí? Eso es una sensación de hipoglucemia. Cuando me miro en un espejo y me doy asco, vuelvo a vivir esa misma sensación. Automáticamente voy y como más. Y como algo dulce. ¿Para qué? Para levantar la glucemia. Automáticamente empiezo a poner más kilos, me vuelvo a ver en el espejo, vuelvo a entrar en un bucle del que no puedo salir. ¿Qué creéis que tenemos que hacer ante esto? Empezar a mirarnos de una manera en la que, vale, ahora he comprendido el mensaje, sé lo que me estás diciendo. A partir de aquí voy a cuidarte como cuerpo y voy a intentar entender cuál ha sido el conflicto por el que se ha puesto la grasa en un determinado lugar. Y la otra mirada que hay cuando yo me encuentro con algo que no me gusta en mi propio cuerpo es que voy a fortalecer esa zona. No me gustan mis piernas. Estoy poniendo una mirada de agresión, espérate que las voy a proteger. Y voy a poner ahí donde no me gusta más de eso que no me está gustando. Simplemente, no es tuyo. Simplemente porque la función de la grasa es la protección. Y después está la percepción que tenemos. Ellos, la mayor parte de las veces, tienen una percepción tan errónea como la que tenemos nosotros. Quizás somos así, pero siempre nos vamos a ver las partes, en lugar de ir a mirar toda la armonía que hay en nuestro interior, estamos mirando e imaginando cualquier otro formato y no el que tenemos. Lamentablemente esto no va a hacer que bajen de peso, les va a hacer tener la autoestima un poquito más levantada, pero esta mirada sí que va a hacer que tenga que ir a protegerme en los lugares donde yo misma me estoy agrediendo, yo mismo me estoy agrediendo. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. Os invito a que toméis un hilo, un hilo, un cordón, y por ejemplo, así con el hilo, a ver si tengo algo. Hagáis la prueba del hilo, que es, a ver, ahora quiero ver qué tamaño tengo, por ejemplo, en el muslo. Y primero lo voy a hacer aquí. Primero voy a ver aquí si esta puede ser la medida o no. ¿Yo qué creo? Pues sí, más o menos que esto es lo que hay. Y ahora me lo pongo, ¿vale? A ver si esto que yo he tomado se corresponde o no con lo que hay. La mayor parte de las veces, ¿sabéis qué hacemos? Vale, esto es mi mundo. Y vengo aquí y me encuentro que me sobra un montón. Probarlo en aquellas partes que habéis visto ante un espejo que no os gustan. ¿Qué es lo que no me gusta? No me gusta la barriga, no me gustan mis piernas, no me gustan mis brazos, no me gusta mi papada, ¿qué es lo que no me gusta? Y ahora voy a hacer la prueba del hilo. A ver cuál es la percepción que estoy teniendo. Las mujeres tenemos una percepción bastante errónea de nuestro tamaño. Y eso es lo que hace que después pongamos una mirada dolorosa sobre nuestro cuerpo y que finalmente tengamos que acumular. Porque la biología lo único que va a hacer es lo que yo no he podido hacer en mi realidad. En realidad lo que tengo que hacer es aceptar el cuerpo que hay hasta que algo pueda empezar a modificarse. Y como dice Olivier Soulier, él ha escrito un libro sobre la digestión,
No tienes el cuerpo que deseas, pero tienes el cuerpo que necesitas. Y tienes el cuerpo que necesitas para los conflictos que has vivido. A partir de aquí, revísalos si quieres hacer algo diferente. Y si comprendes cuál es la necesidad que tiene tu cuerpo, no te hará falta seguir reforzándolo. Hay personas que tienen mujeres que tienen una barriga importante y la grasa acumulada alrededor de la zona de glúteos y la parte baja del abdomen. Y cuando les preguntas, ¿tienes hijos? No, no he podido tener. Entonces lo que estás haciendo. No tienes el cuerpo que deseas, pero ¿cuál es tu necesidad? Yo hubiera querido tener hijos. Hay otras mujeres que han tenido hijos, pero que siguen auténticamente embarazadas. A mí me ha pasado de dar horroroso el asiento en el bus y decirme, ¿por qué? Y quedarme como, ay, perdón. Porque a una mujer que parecía que estaba como de 9 meses. Yo hubiera jurado que estaba embarazada, pero no lo estaba. ¿Qué es lo que está haciendo? Su cuerpo está haciendo lo que necesita. Solo ha dado una respuesta. Y como nos dice Mafalda, lo sé, debería perder peso, pero yo odio perder. Y nuestra naturaleza también odia perder, ya lo hemos dicho. Con lo cual, el título de la conferencia ¿y por qué no llego a perder peso? O algo similar, es que nunca voy a conseguir perder si le estoy dando ese mensaje. Lo que tengo que hacer es hacerme amiga de mi cuerpo, amiga de mi biología y comprender el mensaje que me ha entregado mi propia naturaleza, que es absolutamente maravillosa y nos regala cada día a través de nuestra exigencia, de nuestras neuras, de nuestras acumulaciones, nos regala el mensaje que no hemos podido saber entender de otra manera. Lo único que tenemos que hacer es abrirnos a comprenderlo. Yo creo que esa es la invitación que podemos hacer desde esta charla. Comprende tu cuerpo que te está dando toda la información. A partir de ahora, sí, no. Las preguntas que tengáis sobre el tema, no sobre lo personal, sino sobre lo que hemos estado charlando. ¿Qué pasa con el metabolismo y estos conflictos bloqueantes? Por ejemplo, hay un conflicto bloqueante, ¿eso perjudica el metabolismo para que tal forma que se ponga más lento? ¿Cómo es una parte biológica? Por ejemplo, podría ser que hubiera una alteración a nivel tiroideo. La gente dice, es que se ha ralentizado el metabolismo. Vale, la invitación es, si la tiroides está hablando, por ejemplo, de tengo que ser muy eficaz en un tiempo y a ti se te ha ralentizado el organismo, ¿dónde ha estado la historia? ¿Dónde has vivido un conflicto que tenga que ver con eso? Si fuera por acelerar, hay hipertiroidismo, con lo cual lo que vives es que te vas a quedar más delgado. En cambio estás en el otro lugar. ¿Qué es lo que yo quiero detener en el tiempo para que mi metabolismo vaya cada vez más lento? Sí. ¿Qué pasa con el que no hubo un conflicto en la vida de uno, pero sí en digamos, antepasados? ¿Cómo se hace para identificar eso o para identificarlo? Hay una herramienta maravillosa para trabajar que es todo lo que tiene que ver con el transgeneracional. Y lo puedes hacer o a través del dibujo, a través de las posiciones en el lugar, en el árbol, a través de un genograma hecho bajo presión. Hay diferentes herramientas con las que trabajamos, o las visualizaciones. Y vas a buscar toda la serie de conflictos que hemos estado mencionando, pero no en tu vida, en otro momento. ¿Y si no las conoces?
No hace falta, porque lo puedes trabajar sin conocer el dato. En tu cuerpo está guardada toda la información. Y cuando tú conectas un instante de algo, por ejemplo, alguien vivió en el transgeneracional un abandono, tú te colocas en esa posición, tu cuerpo lo revive. Hay que confiar en la información que tenemos. Hay un caso, por ejemplo, de una mujer con una gordura en plan tonel, sabes que las piernas son delgaditos, empiezan a engordarse y después arriba otra vez, ¿no? Es como si fuera un rombo. Y en su familia se había caído, no sé si la abuela o la bisabuela, se había caído en un pozo, hizo así, giró y se fue con la cuerda, se fue y se ahogó, murió ahogada en un pozo. ¿Qué dice su forma de cuerpo? Es que nunca me voy a poder caer ni pasar por un espacio como un espacio confinado. Mi naturaleza a través de mi cuerpo prevé que yo no tenga ese mismo sufrimiento. Es exactamente igual que una alergia, solo que a través de la forma del cuerpo. Para evitar estar en contacto con el dolor otra vez y que se pueda llegar a producir lo mismo, espérate que ya voy a prepararlo. Cuando se junta grasa en el hígado, ¿Sí? entonces, sí. El conflicto, por ejemplo, en el hígado siempre es el mismo, el conflicto de carencia. O carencia o toxicidad, pero a ver, en relación a lo que estamos viendo, se habla solo de la carencia, de la falta. Cuando la persona tiene la sensación de que me puede faltar, es lo que os decía antes, lo voy a acumular, inclusive en el hígado. Pero la vivencia siempre es la misma. Bueno, a ver, esto, solo haciendo consciente el conflicto primario, lo solucionás, cómo revertirlo, digamos, se puede, en este caso, perder peso o lo que sea. Digo, solamente haciendo consciente el conflicto. No, cuando tú lo haces consciente, hay una descarga corporal que normalmente contamos unas 3 sensaciones corporales. Y lo tienes que vivir e ir a buscar el instante exacto en el que se produjo algo. Por eso, igualmente, sea transgeneracional o sea tu biografía, vas a ir a hacer como un caminito de investigación hasta llegar a ese punto. Y es tu cuerpo el que te acompaña. Pero eso se hace. Mi pregunta ¿es un trabajo individual o se hace una cosa guiada por una persona que pide ayuda? La descodificación es un tipo de terapia que la persona te acompaña a que llegues a ese lugar. Por lo general, ni tan siquiera los terapeutas nos atendemos a nosotros mismos. Porque en el momento en que estás entrando en el dolor, haces un viaje y te escapas de ahí. Si fuera tan fácil entrar en el punto de dolor, ya lo habríamos solucionado antes. Si está, es porque hay algo que se está protegiendo todavía. Sí. Dos preguntitas. ¿Una herramienta sería lo de las constelaciones? No. No utilizamos, no es que se tenga que utilizar la constelación para descodificar. La descodificación es una herramienta en sí misma. Y lo otro, yo antes pensaba que por ahí comer de más o comer determinado, no sé, mucho chocolate o lo que sea, yo le llamaba adicción. Cuando es de más. Todo esto sería también, por ejemplo, si por ejemplo yo tomo de más alcohol, por ejemplo. Sí. Es como, es paralelo o fumo de más. Sí. Son Y síntomas cada que una también de están ellas diciendo va a todo. responder, por ejemplo, comes mucho chocolate. Sí. Habrá que ver en qué momento, primero, qué te aporta, qué está supliendo de algo que te faltó, y desde el momento en que se inicia esto, con qué está relacionado.
Tú imagínate que te falta afecto, calor, cariño en casa y que para ti ir a la casa de tu abuela era recargarte las pilas de amor. Y cuando llegabas allí te daban un trocito de chocolate. Luego ya has hecho tu vida y en algún instante te vuelve a faltar afecto, cariño, amor. Y para ti no tienes a la abuela, pero tienes el chocolate. Y tienes la representación de eso que había en otro momento. Con cualquier otro elemento pasa exactamente igual. Ahora, exactamente en ese ejemplo o en otro, los momentos lindos eran con mi padre tomando un copetín. Hoy mi padre no está, me queda el copetín. Uno es consciente de eso, pero ¿cómo lo cambias? Uno lo siente, uno lo sabe. Si sigues utilizando el copetín para tapar el dolor de que papá no está y yo sigo estando en contacto, es porque tengo un conflicto todavía dentro mío, porque no he elaborado el duelo, porque me ha costado soltarlo, porque hoy por hoy obtengo un beneficio al menos estando ahí en contacto con eso que me representa. Ahí está papá y todavía no lo he soltado. Se trata de viajar ahí y sanar lo que ocurre. ¿Y el tratamiento en qué consiste? En visitar esos espacios. Pero digamos, con un terapeuta es individual, es grupal. No, es individual. Es individual. Porque cada uno tiene una historia específica. ¿Y acá quién lo va a dar a él? ¿Quién va a poder hacer este tipo de Nosotros estamos viniendo para hacer la formación y cuando venimos hacemos terapia y formación. Y dentro de la propia formación se hace trabajo personal cada día. Se hacen ejercicios para ir limpiando el interior. Pero ahí los terapeutas de momento somos los que estamos viniendo. ¿Y ustedes vienen hacia el por ejemplo, si me Cada mes. ¿Una vez por mes? Sí. ¿Qué son psicólogos? No hay psicólogos, hay médicos, hay enfermeros, yo tengo otra profesión, cada uno en lo suyo. ¿Y dónde se va a hacer? ¿En consultorios particulares? Sí, en consultorios. ¿Por qué ocurre la anorexia si hay gente que se ve gorda y en vez de que pase lo contrario, terminan siendo flacos? Porque la percepción de quién la persona es esta, se mira en el espejo, se ve gordo, se agrede, se autoagrede para poder conseguir este resultado, pero nunca lo ve. La anorexia es un trastorno de comportamiento, como si fuera un trastorno psíquico. Sin llegar a una patología mental, es un trastorno que está viviendo la persona y que tiene que ver con el asco, con la repulsión y con el resistir. Y a todo esto, para poder completarlo, todo esto viene desde el ámbito de la familia. O sea, tiene una guerra, una lucha, una situación en donde aparece claramente la figura de la madre y del padre. ¿Vale? Hay un dolor grande. Todo trastorno alimentario, el origen está, como ya os podéis imaginar, en mamá, ¿no? Mamá. ¿Por qué? Porque con mamá tuvimos la primera conexión en cuanto a la alimentación en el vientre materno. Tuvimos la primer gran angustia, que es desde el instante número 1 en que se produce la concepción, el óvulo se encuentra con el espermatozoide, ese embrión, esa fecundación tiene 7 días para llegar a implantarse, 7 días para llegar a estar en el útero. Y durante 7 días no dispone de más glucosa que la que tiene adentro de sí mismo. Y esa glucosa está dentro del óvulo. Yo durante 7 días, yo y todos, hemos estado corriendo y frenéticamente dividiéndonos internamente antes de poder llegar. Es la primera gran angustia en relación a la alimentación.
Y a partir de aquí, una vez que estoy en conexión con mamá, ya empieza el intercambio con ella. Luego nazco y sigue el intercambio. Y después crezco y sigue el plato que me lo pone. Con lo cual, toda la alimentación ronda alrededor de una mamá. Y a veces la mamá, como somos seres humanos, además de ser mamá, de ser profesionales, o de ser lo que sea, podemos llegar a ser tóxicos. Podemos llegar a ser Tóxicos. Usted mencionó recién el caso de la anorexia, ¿no? Y en el caso de la bulimia, ¿qué tipo de dolor existe? Asocié porque son dos temas que no conozco ninguno de los dos. Son dos caras de la misma moneda. Las dos tienen que ver con los conflictos del páncreas. Y los conflictos del páncreas son la resistencia, yo lucho, y el asco. Con lo cual, me resisto y me preparo para una lucha con lo que sea, con lo que yo tenga el conflicto, y además en mi vida está la repugnancia en cada instante. Son las dos caras y se puede girar y la tortilla como muy rápido de un lado, al otro. ¿No hay una diferencia clara entre ambas? O estás en un lado o estás en el otro, o estás en el asco o estás en la resistencia. Esto es lo que hace que te coloques en un lugar o en el otro. Gracias. Ahora, perdóname, en la escuela de descodificación, esto sería uno de los temas, pero también prepara, por ejemplo, para el tema de una alergia que uno puede tener. 100%. ¿No? Sí. O sea que la cosa es muchísimo más amplia. Es muy amplia. La descodificación es el estudio de todos los sistemas. Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema la piel, sistema nervioso, o sea, todo. Y todos hemos tenido algún conflicto, no la totalidad de esto, pero algún conflicto en relación a esos sistemas. Es cuestión de ir a buscarlos y revisarlos. Perdón, yo recién me puse a pensar que el bebito llora y bueno, enseguida lo primero que hacíamos, yo por lo menos, era darle la... Sí. Después lloraba, cuando me fui creciendo, lloraba en el supermercado porque abría un paquete de galletita para que me vaya calmando. No sé. ¿Tú qué crees que ha asociado el una niño? película, yo me preparo el sábado y me pongo el chocolate acá al lado, ¿no? O sea, ¿cómo ¿Tú qué crees la comida que ha asociado ese niño a la comida? Y viene mamá. Situación de estrés, Claro. la calma llega con la comida. Con lo cual hay gente que está picoteando todo el día para calmarse todo el día el estrés. Claro. Pero si no soy capaz de ver esto y poder transformar la mirada que estoy poniendo, seguiré calmándome a través del chocolate, a través de una bebida, en el caso. Claro. Cada uno es lo que le ha, de dónde ha salido, cuál es el origen y qué es lo que me provee eso que estoy comiendo. Claro. Puede haber más de un origen, ¿cierto? Puede haber más de un origen o una causa. Sí, es que es muy causal. Sí, la mayor parte de las veces empieza por algún motivo, pero automáticamente aparece la mirada de asco que me estoy poniendo, el rechazo, por lo tanto tiene que aparecer protección porque me agredo. O sea, que empiezan a ver cada vez más y más cosas. Cuando le comentó a la señora el caso del chocolate de la abuela, ¿no? El hecho de seguir con el chocolate recordando la figura de la viejita de la abuela. ¿Cuál es la diferencia allí entre la actitud eficiente e inteligente del cerebro que citó al principio? La respuesta es eficiente. La respuesta es eficiente porque calma el estrés. ¿Y por qué no es Inteligente no es porque si yo quiero tener 50 kilos y ahora tengo 85, me sobran unos 4. Eficiente lo es, porque yo vivo un dolor y lo que está haciendo es ayudarme a solventar ese momento de dolor. Ahora, que me guste, quizás no. ¿Y cómo hacemos para empezar a aceptar nuestro cuerpo al quererlo?
Mira, hay una cosa que es importante, que es el 100% de tu cuerpo tiene una función. Si, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Te has puesto kilos en un determinado lugar, es porque te está obedeciendo. Si entiendes la lógica de lo que ha ocurrido, dejarás de rechazarlo. Tan solo comprendiéndolo y viviendo en ti cuál ha sido el conflicto, vas a poder hacer que ese cuerpo trabaje como tú deseas. Y después, cuando rechazamos el cuerpo, la mayor parte de las veces es porque estamos en la cabeza. Estamos en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Yo lo miro, lo observo, me juzgo desde mi cabeza. No me doy cuenta de la sabiduría que hay. Si yo amo a mi cuerpo, a pesar de tener 30 kilos de más, porque sé que está haciendo algo que yo no he sido capaz de hacer, al comprender esa sabiduría, tu cuerpo va a empezar a cambiar. Tu relación con el cuerpo va a empezar a cambiar.